Hola, bienvenidos y bienvenidas a la clase número 7. Bueno, en esta clase y en la que viene también vamos a estar desarrollando el eje número 3, ¿sí? Tal como lo anticipamos y lo detallamos en el cronograma. En este eje vamos a desarrollar el paradigma de la convergencia en la sociedad de la información, ¿sí? Sobre todo en la clase de hoy vamos a hablar de este concepto de convergencia, ¿sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de convergencia cultural, de convergencia mediática, ¿sí? Y en el eje 3 vamos a continuar abordando algunos conceptos contradictorios dentro de esta sociedad de la información, ¿sí? Por un lado, hablamos de conocimiento y al mismo tiempo, en el mismo contexto, hablamos de desinformación. Pero antes de empezar a desarrollar estos conceptos centrales del eje 3, vamos a hacer un repaso por los ejes fundamentales que trabajaron en la clase anterior con la profesora Paula. Estuvieron trabajando con ella los textos de Aníbal Ford y Noela Durante, ¿sí? Y hablaron sobre todo de la industria simbólica en la era o en la aldea global, ¿sí? Este concepto que propone Marshall McLuhan para referirse a que, bueno, como consecuencia de los avances tecnológicos, de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, bueno, el mundo se vuelve más pequeño, se vuelve más manejable, ¿sí? Y, digamos, en este contexto, entonces, de aldea global, ¿sí? La industria simbólica, que es desempeñada por el marketing, por la publicidad, por programas de entretenimiento y bueno, demás, juega un papel central. Por otro lado, mencionaron también bueno, los Estados-nación y la utopía comunicacional, ¿sí? Y hablamos de utopía, digamos, unida a la idea de comunicación, ¿sí? Teniendo en cuenta que existe una brecha digital bien marcada, ¿sí? Que marca la diferencia entre países dependientes y países centrales y que parecería, digamos, acrecentarse cada vez más. Ahora, esto nos lleva a seguir hablando de esto que planteábamos antes, ¿sí? Contradicciones en este contexto globalizado, en este contexto de, como mencionábamos en clases anteriores también, de cultura mundializada, de aldea global, ¿sí? De la sociedad de la información, bueno, distintos términos para hablar desde distintas aristas de la misma sociedad, ¿sí? Esta sociedad del siglo XXI. Mencionábamos en clases anteriores también a Ortiz, ¿sí? Ortiz es otro de los autores que nos propone y nos plantea este concepto digamos, estas contradicciones en esta sociedad de la información, ¿sí? Ortiz incluso caracterizaba a esta sociedad o a este mundo como esquizofrénico, ¿sí? Por un lado hablamos de integración y al mismo tiempo hablamos de diferencia, hablamos de globalización y al mismo tiempo hablamos de diversidad. Entonces, por un lado, bueno, nos referimos a un mundo, a un planeta homogéneo, ¿sí? Unificado por la sociedad de consumo, y por otro lado también hablamos de un mundo contemporáneo que desde la caída de los Estados-nación, bueno, este mundo se constituye a partir de la pluralidad, desde lo heterogéneo, desde espacios inconexos, ¿sí? Fragmentos que no tienen conexión entre sí, no tienen relación unos con otros. En el eje 3, entonces, seguimos hablando de este mundo contradictorio, ¿sí? En esta sociedad de la información y la era del conocimiento. Bueno, en este contexto hablamos también de desinformación, ¿sí? Una desinformación que adquiere cada vez más protagonismo. Bueno, en el desarrollo de estas dos clases entonces vamos a estar ampliando un poco más esta idea. En la clase de hoy, en principio, nos vamos a detener en el texto de Henry Jenkins y vamos a hacer hincapié en dos conceptos centrales, en dos ideas centrales, en más de dos, perdón. Para eso voy a compartirles pantalla. Ahí está. Bueno, entonces, en principio presentamos este concepto de
cultura de la convergencia, ¿sí? Este concepto de convergencia que, bueno, adquiere sentido en esta sociedad de la información, bueno, ahora lo vamos a desarrollar más en profundidad. Y a partir de esta idea de convergencia, nos surgen otros dos conceptos claves, ¿sí? Que son los de inteligencia colectiva y cultura participativa. En la actividad número 1, bueno, les pedimos que luego de leer el texto de Jenkins, respondan a la pregunta ¿por qué cultura de la convergencia? Y no convergencia como proceso tecnológico, ¿sí? Ahora vamos a detenernos un poco más en esta cuestión. Bien, si buscamos entonces el significado, la definición de la palabra convergencia, bueno, encontramos distintas definiciones que podríamos sintetizar en esta frase, ¿sí? Convergencia entonces es la propiedad de dos o más cosas que concluyen en un mismo punto. Para entender entonces el concepto de convergencia tecnológica, pensemos en tal vez, bueno, el ejemplo más claro que tenemos a mano, podríamos decir, y que forma parte de nuestra cotidianidad, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en un teléfono celular, ¿sí? Un aparato tecnológico que en realidad ya no se circunscribe a la única función de transmitir la voz y el sonido, y que, digamos, de esta forma nos permita comunicarnos con otra persona a la distancia, ¿sí? A ver, hoy un celular tiene infinidad de otras funciones, ¿sí? Lo utilizamos para muchísimas otras cosas. Podemos mandar mails a través del celular, podemos sacar fotos, grabar videos, utilizar redes sociales, buscar información en internet, jugar, conectarnos por streaming y ver un concierto de música o una obra de teatro, mirar series, películas. Incluso hoy lo podemos utilizar para acceder a una clase virtual en la universidad. Pero bueno, entonces, al unir el concepto de convergencia a lo mediático, dejamos en claro que digamos, no nos referimos simplemente a la interconexión de plataformas, de aparatos mediáticos o de tecnologías, ¿sí? Sino que nos referimos con este concepto a algo más amplio, ¿sí? Hablamos entonces de un proceso de transformación cultural, que, bueno, genera consecuencias, ¿sí? En el consumo, en el uso de los medios de comunicación, y en palabras del propio Jenkins, se produce en el cerebro de los consumidores individuales y mediante sus interacciones sociales con otros, ¿sí? Entonces, volviendo al ejemplo, hablamos de un celular como ejemplo de convergencia mediática, ¿sí? Pero no refiriéndonos al celular en sí mismo, al aparato, ¿sí? En el que concluyen distintas plataformas, sino a los usos y a los consumos que generamos a través de este celular, ¿sí? Piensen, por ejemplo, entonces, en ustedes mismos, ¿sí? ¿Cuántas cosas a la vez hacen mientras, por ejemplo, miran este video de esta clase? ¿Sí? ¿Cuántas pestañas abiertas tienen en sus computadoras, por ejemplo? ¿Sí? Muy probablemente contesten algún mensaje de WhatsApp en el mismo momento, o quizás tengan la casilla de correo abierta para atender a otras cuestiones laborales o incluso de otras materias. ¿Por qué no? Pueden estar escuchando música también en simultáneo. En fin, digamos, de esto entonces nos habla la convergencia o la cultura de la convergencia, ¿sí? Entonces, hablamos de cultura de la convergencia y nos referimos a esto, ¿sí? Al flujo de contenidos a través de múltiples plataformas mediáticas, ¿sí? Hablamos de, entonces, la cooperación entre múltiples industrias mediáticas, ¿sí? Que permiten, entonces, la circulación de estos contenidos, ¿sí? O de la misma información, pero adaptada según las plataformas, ¿sí? Y hablamos también del comportamiento migratorio de las audiencias mediáticas, ¿sí? Es decir,
digamos, ya no existen consumidores que permanecen quietos en un lugar, sino que van en busca del tipo de entretenimiento que desean, ¿sí? O de cualquier otra cosa que necesiten. Y ante este cambio o ante este, podríamos decir, empoderamiento de los consumidores, bueno, los productores mediáticos o empresas mediáticas van adaptando sus contenidos a los requerimientos de, bueno, estas audiencias o de estos consumidores. Entonces, a través de las diferentes plataformas, ¿sí?, que existen en esta cultura de la convergencia, se cuentan todas las historias, entonces, ¿sí?, se venden todas las marcas y se atrae a todos los consumidores. Bueno, y como les adelanté al principio, este segundo concepto central de la clase es el de inteligencia colectiva, ¿sí? Un concepto que Jenkins toma de Pierre Levy. ¿Y a qué se refiere? Bueno, como a través de estas múltiples plataformas circulan entonces flujos infinitos de contenidos sobre cualquier tema que podamos pensar, nuestra cabeza es incapaz de poder almacenar todos estos contenidos, todos estos conocimientos. Entonces, bueno, cada uno de nosotros tiende a tomar algunos fragmentos, ¿sí?, de ese flujo mediático, y a partir de esos fragmentos conferimos sentido a nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Dice Jenkins que, bueno, tenemos un incentivo añadido para hablar entre nosotros de los medios que consumimos. Y en esta conversación, entonces, se crea un murmullo que es cada vez más valorado por la industria mediática, ¿sí? Y en este sentido, el consumo se convierte en un proceso colectivo. Y a esto, en sí, se refiere este concepto de inteligencia colectiva, ¿sí? Como dice Jenkins, cada uno de nosotros sabe algo y podemos juntar las piezas si compartimos nuestros recursos y combinamos nuestras habilidades. ¿Sí? Entonces, esta inteligencia colectiva nos habla de una de las consecuencias o los efectos de esta convergencia mediática. Y podemos verla también como una fuente alternativa de poder mediático. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, en las estrategias que adoptan la mayoría de las empresas para captar a los públicos por diferentes vías, ¿sí?, desplegando campañas publicitarias en distintas plataformas. Pensemos también, no sé, en todas las estrategias que despliegan los grandes medios o corporaciones mediáticas para controlar a la opinión pública, por ejemplo, ¿sí?, saber qué piensa, saber qué opina sobre determinadas cuestiones. Bien. Y en este tercer punto, entonces, este tercer concepto central de la clase es el de cultura participativa. Este concepto contrasta con concepciones antiguas del espectador mediático, ¿sí? Un espectador pasivo, un espectador predecible, aislado, ¿sí? Hoy hablamos de productores y de consumidores como participantes que interaccionan, ¿sí? Como mencionamos anteriormente, cada consumidor construye sentidos en base a la información que los medios le proporcionan, ¿sí? Es decir, toma fragmentos de contenidos y provee a través de ellos sentido a su cotidianidad. Entonces, para finalizar, nos detenemos en este proceso de arriba abajo, ¿sí?, dirigido por corporaciones, pero que también es un proceso, digamos, de arriba abajo, en el sentido de que también está dirigido por consumidores, ¿sí? La convergencia corporativa coexiste con la convergencia popular, dice Jenkins. Digamos, las empresas mediáticas, ¿sí?, como mencionamos anteriormente,
están de alguna manera aprendiendo a adaptar sus contenidos, a manejar los flujos de contenidos mediáticos a través de distintas plataformas, para, bueno, de alguna manera también multiplicar sus oportunidades de ingresos, para expandir sus mercados, para no perder a estos consumidores activos, ¿no?, que mencionábamos. Y por otro lado, los consumidores están aprendiendo también a manejar las diferentes tecnologías, también para controlar mejor el flujo de estos contenidos que circulan en los medios. En esta línea, entonces, Jenkins advierte que el público con poder, gracias a estas nuevas tecnologías, exige el derecho a participar en la cultura. Los productores que no logren reconciliarse con esta nueva cultura participativa, verán decrecer su clientela y disminuir sus ingresos. Las luchas y los acuerdos resultantes definirán la cultura pública del futuro. Es interesante entonces la forma en que Jenkins plantea esta resignificación del poder de los públicos, de los consumidores, ¿sí? A partir de esta cultura participativa. Esta participación también que es posible a través de estas distintas plataformas, ¿sí?, que de alguna manera le dan forma a esta cultura de la convergencia. Un poder también que, como dice Jenkins, exige a los productores mediáticos el derecho a participar en la cultura, ¿sí? Entonces, los y las invito a profundizar en la lectura del texto de Jenkins, ¿sí?, para ampliar estos tres conceptos centrales y resolver la actividad número 2, que la van a encontrar seguido a este video de clase. Y bueno, me despido con el meme de todas las clases y les deseo una muy buena semana para todos y para todas.